de Esther capítulo 5 y capítulo 6. Así que queremos estudiar o continuar estudiando nuestra serie de sermones sobre el libro de Esther. Ya estamos en el capítulo 5. Hoy veremos estos dos capítulos completos, capítulo 5 y capítulo 6. Así que le invito a aquel que pueda estar de pie para que me acompañe a dar lectura a la palabra de Dios. Aunque estudiaremos el capítulo 5 y el capítulo 6, solo de forma de introducción leeremos la primera parte del capítulo 5. Así que le invito a que me acompañe en esta mañana a este pasaje. Nuestro tema para esta mañana es el Dios que cambia nuestra historia. El Dios que cambia nuestra historia. Esther capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Padre, gracias te damos una vez más en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque acabamos de cantar a través de estas alabanzas que tú eres bueno, que es bueno alabarte, que es bueno cantar cánticos y salmos a tu nombre. Acabamos de cantar a través de estas alabanzas, Señor, que fue en aquella cruz que tú nos salvaste, que nos diste salvación, que nos libraste de nuestros pecados, que nos libraste de una muerte eterna. Y hoy estamos agradecidos como culminábamos en la última canción. Hoy estamos agradecidos por lo que has hecho, por lo que harás, Señor, y eso es lo único que queremos, darte las gracias por lo bueno que has sido para con nosotros, porque tu misericordia ha estado por todas las generaciones. Señor, porque la generación de mis padres, de mis abuelos y por ahí en adelante, cada generación vio tu misericordia. Señor, y mi esperanza es que la generación de mi hijo y de mi nieto también vean tu misericordia, porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo hoy y siempre. Gracias, Señor, te pedimos en esta mañana que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que nos enseñes más a través de tu obra, Señor, en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. En marzo de 1943, un grupo de soldados fueron entrenados en Gran Bretaña con una misión. La misión de este grupo de soldados en Gran Bretaña era regresar a su país, ellos eran naturales de Noruega, y tratar de hacer un plan para detener a los nazis. Ya los nazis de Hitler habían dominado toda Noruega, así que ya Noruega había caído como país. Así que tenemos este pequeño grupo de soldados élite muy preparados en Gran Bretaña que solamente tienen una misión. Tienen que llegar a Noruega, tienen que identificar una torre de los nazis que ellos usaban para los aviones que volaran en esa área. Y tienen que ir y romper o tumbar todo el equipo electrónico que tenía esa torre.
y empezar otra vez a tratar de rescatar a su patria, rescatar al país de Noruega. Interesante cuando leemos la historia que este grupo de soldados sale con esta misión, pero en el camino, cuando llegan a esa región, póngase en su mente, mi hermano, Noruega no es un país como nosotros en el cual usted mira para el lado y ve casas y casas y casas, urbanizaciones. Lo que tú ves es blanco por todas partes, eso es lo que vemos en las imágenes, en nieve. Y más en este tiempo, en mes de marzo. Así que ellos estaban un poco perdidos, aunque tenían una misión. La primera persona que ven, ellos se le acercan y le preguntan por un contacto que ellos necesitan hacer para cumplir su misión. Pero el problema es que esta persona a la cual ellos contactan era un espía nazi. Así que los traicionan. Y cuando estos grupos pequeños de soldados es traicionado, llega un gran ejército nazi, hace una emboscada y solamente sobrevive un hombre llamado Jan Balsrud. Imagínate de momento cómo todo cambia. Tú ibas en una misión con un grupo de élite de los mejores soldados, pero en minutos tú miras alrededor y todos están muertos y tú eres el único que logró escapar. Y miras para todas partes y lo único que ves es nieve. Mira para todas partes y no hay un sign que dice, mira, pues sigue esta ruta y llegarás al lugar indicado. ¿Qué tú harías en ese momento? Así que este hombre llamado Jan Balsrud decide comenzar a caminar. Y comienza a caminar, comienza a enfrentar grandes tormentas de nieve. Llega un momento donde está al punto de congelación, literalmente, donde sus pies están congelados, donde queda ciego por el hielo que le está cayendo en los ojos y le quema la retina. Así que lo único que puede ya es palpar, caminando en medio de la nieve. De momento llega a una cabaña, lo único que encontró, allí abre la puerta y literalmente, dice el registro, que él se cayó como un bloque de hielo. Se cayó así de frente. Y allí lo ayudaron, allí lo salvaron, o parte de lo que pudieron salvar de él. Perdió varios dedos de sus pies, quedó parcialmente ciego. Pero mi hermano, esa travesía desde que él se queda solo hasta que logra llegar hasta esa puerta de una villa lejana donde lo salvaron y lo ayudaron, esa travesía fue de 3 meses. 3 meses solo. 3 meses pensando que su historia había terminado. 3 meses pensando que su historia había acabado. De hecho, en 1955, 11 años después, se publica su libro. No lo escribió él, lo escribe otro autor. Narra su historia. Más adelante, en los años 60, se hacen películas, pero como les dije, vea la película, está muy bien, pero siempre lea el libro. Y mientras tú estás leyendo este libro de 1955, es impresionante pasar página por página. Y tú dices, oye, pero es que va a morir. Está solo. Y de momento sigue leyendo y el autor dice, y se le congeló un pie. Y tú dices, ¿cómo este hombre va a sobrevivir? Es de estos libros que tú no quieres dejar porque tú quieres saber qué pasó. Y lees el otro capítulo y literalmente dice, y del otro pie se le congelaron 3 dedos. Y tú estás con la tensión de qué va a pasar con este hombre. ¿Llegará a algún lugar donde lo ayuden? Está solo. Parece que todo está perdido. Parece que va a morir. Y sigue leyendo y otro capítulo y quedó ciego. Y sigue leyendo y otro capítulo hasta que llega a un lugar, a una villa cercana, y allí lo ayudan. De hecho, el resto de la historia es interesante porque este hombre logra salvarse y lo primero que hace, a pesar de ya tener unas limitaciones, es irse a alguna región de Europa porque todavía estaba la guerra, todavía no habían derrotado a Hitler, y se va a entrenar a otros para que hagan lo mismo que él. Él no se quedó con brazos cruzados. Pero hermano, para que tengan una idea, a él lo tuvieron que rescatar en un trineo porque no había máquinas, no habían camiones, no había nada, ni tanques de guerra que llegaran a esas profundidades de la nieve. Lo arrastraban por un trineo entre las fronteras de Noruega, Finlandia, hasta llegar a Suiza. ¿Tú te imaginas arrastrado en un trineo por días, tú prácticamente muerto y ciego?
Y yo seguía leyendo la historia, el libro, su biografía, y verdaderamente llegaba el momento donde yo decía, oye, pero este hombre va a sobrevivir a esto. Hay un capítulo más de la historia de este hombre. Y me sorprendía porque todavía faltaba mucho del libro. Pero hermano, ya deben ir haciendo la conexión con lo que hemos estado viendo aquí en la historia de Esther. Porque hasta este punto nosotros nos encontramos para Mardoqueo, para Esther y para el pueblo de Israel, todo está totalmente perdido. Al parecer ya no hay esperanza. Al parecer tú te puedes hacer la misma pregunta que yo me hacía leyendo esta biografía. Oye, pero ¿hay más? ¿Qué va a pasar con Mardoqueo? ¿Qué va a pasar con Esther? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Porque todo lo que veo mientras paso la página es que se hunden más. Todo lo que veo mientras paso la página es que parece más imposible que Mardoqueo y el pueblo de Israel logren sobrevivir. Así que si usted ha estado con nosotros por las pasadas semanas o meses, recordará que empezamos a estudiar Esther viendo el capítulo 1 y 2 bajo el título Dios prepara el camino. Lo que hizo Dios fue preparar todos los elementos para desenvolver su historia. Dios permite que se destituya a una reina para que haya que buscar otra. Dios permite que uno de los funcionarios del rey Asuero se le ocurra esta idea de hacer un concurso para buscar jóvenes. Y una de ellas era esta joven judía llamada Esther. Dios comienza a preparar el camino de muchas maneras, a tal punto que usted recuerda que de cientos de mujeres probablemente que habían, la mayoría con mejores opciones que las que tenía Esther. Pero dice el texto que Esther fue escogida por el rey. Dios fue preparando todo el camino. Y al final del capítulo 2 ocurre algo que vamos a ver hoy y es muy importante que lo recordemos. El rey va a ser atacado, traicionado. Mardoqueo se da cuenta y Mardoqueo entonces llama la atención de Esther para que le diga al rey que su vida está en peligro. En ese momento usted se preguntará, oye, ¿por qué no le dieron un premio a Mardoqueo? El rey se olvidó, literalmente en ese momento el rey se olvidó de honrar a Mardoqueo. Mi hermano, aún un detalle como ese, como veremos hoy, no estaba fuera del plan de Dios. Así que vimos los primeros 2 capítulos, Dios prepara el camino para lo que va a ser después. Y la aplicación que teníamos de esos sermones era esta idea de que pequeños eventos o pequeñas cosas que pasan en nuestra vida, que aún parecen aisladas, tú debes confiar en la mano invisible del Dios soberano, que está utilizando cada cosa para preparar el camino para lo que va a ser después. Luego vimos el capítulo 3 y decíamos, mis hermanos, que ver el capítulo 3 solo es un capítulo muy triste. Porque cuando tú tienes el capítulo 3 solo, verdaderamente hay malas noticias. Tú tienes el edicto del rey por este hombre malvado llamado Amán, que quería destruir a Mardoqueo y a todo su pueblo, al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel. Así que si tú solo tienes el capítulo 3, hay muy mala noticia porque el capítulo 3, ¿sabes de qué se trata? Los enemigos del pueblo de Dios celebrando, así se acaba el capítulo 3. Los enemigos del pueblo de Dios tomando copas de vino, celebrando que ya hay una fecha para destruir por fin al pueblo de Dios. Porque si destruyen el pueblo de Dios, la maquinaria del enemigo completa era: destruimos el plan de Dios. Y ya no viene la simiente de la mujer que se había prometido. Ya no viene esa descendencia de Abraham a través del cual serían benditas todas las naciones. Así que al parecer estaba todo perdido en el capítulo 3. La semana pasada vimos el capítulo 4. Le titulamos a ese sermón Una confianza inquebrantable. ¿Por qué? Porque llega el momento en el capítulo 4 cuando Mardoqueo, ese pasaje comienza con un gran lloro, con un gran dolor de Mardoqueo. Mardoqueo vestido con sus ropas de luto. Mardoqueo comienza a gemir, a gritar en las plazas, en la ciudad. El pueblo también comienza a llorar. De hecho, vimos la semana pasada que se hizo un edicto y ese edicto fue enviado a todas las provincias, incluyendo a Jerusalén. Y decía, de aquí a 11 meses todos van a ser
destruido. Mujeres, niños, todo el pueblo de Israel va a ser destruido. Y dice el texto que la gente cuando llegaba esa noticia también comenzaban a llorar. También comenzaban a gemir con dolor. Porque mi hermano, ellos tenían ya una sentencia de muerte. Al parecer su historia había terminado. Al parecer eso era todo y no había más futuro para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Al parecer la promesa de Dios estaba en juego. Al parecer Dios no cumpliría su palabra. Eso es lo que parecía en el escenario. Pero de un momento, usted recuerda la semana pasada lo que hace Mardoqueo. Mardoqueo, cuando Esther lo va a buscar y le dice, oye Mardoqueo, no llores, no te vistas de esta forma. Le da hasta una ropa nueva y él dice, no, yo no quiero esto. Yo quiero, Esther, que tú conozcas algo. Yo quiero, Esther, que tú conozcas que de alguna manera Dios librará a su pueblo. Yo quiero, Esther, que tú conozcas que si tú no haces nada y tú no intercedes por nosotros delante del rey, algo va a hacer Dios. Decíamos la semana pasada, mis hermanos, que eso es una fe inquebrantable. Reconocer como Mardoqueo que yo no sé lo que va a hacer Dios, pero confío en que algo va a hacer. Es como si él dijera, yo no veo la salida o yo no veo de dónde Dios proveerá o qué va a hacer Dios para sacarnos de esta situación, pero Dios no retarda su palabra, Dios no se contradice, ninguna promesa de Dios ha fallado, así que yo puedo confiar en él. Esa era la fe de Mardoqueo. Mardoqueo decía, mira, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, ya el edicto está, ya la fecha de sentencia está, pero yo confío en Dios. Y él le dice, de algún lugar vendrá respiro y liberación para nosotros. Algo va a hacer Dios para ayudarnos en esta situación. Bueno, mi hermano, ¿tienes esa fe inquebrantable? Algo va a hacer Dios, aunque no sepas qué. Pero interesante que no solamente vimos la semana pasada la fe inquebrantable de Mardoqueo. ¿Recuerdan entonces lo que hace Esther? En un momento dado Esther se había limitado. Esther había dicho, no, yo no puedo ir allí porque tú sabes que si yo voy allí yo voy a ser muerta. Porque nadie puede ir al rey sin ser llamado. Esther vuelve a animarla, vuelve a retarla con estas palabras y le dice, oye Esther, ¿quién sabe si para esto tú fuiste puesta allí? Así que Esther ya fue convencida. Y ustedes recuerdan esas famosas palabras al final del capítulo 4, la semana pasada, donde Esther decía, ¿sabes qué? Pon al pueblo a orar, a ayunar. Yo voy a ir a hablar con el rey para interceder por el pueblo. Y esa famosa frase que dice ella luego, y si perezco, que perezca. Mi hermano, eso también es una fe inquebrantable. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba reconociendo que tanto en su vida o en su muerte, ella estaba en las manos de Dios. Si perezco, que perezca, yo cumpliré el propósito de Dios. Dios me puso aquí por algo. Yo voy a ir allá. Y ahí se había acabado todo. El capítulo 4 sí, había culminado precisamente con esa escena donde Esther había dicho que iba a hablar con el rey, pero había puesto a la gente a orar, a ayunar. Por 3 días el pueblo estuvo ayunando y orando. Y como hemos estado viendo escenas como de una película, hoy continuaremos viendo 2 escenas principales entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Esther. Pero mi hermano, presta mucha atención porque probablemente el capítulo 5 y 6 de Esther son como el punto más alto de esta historia. En un momento dado, cuando todo parece estar perdido, hay un giro. Cuando todo parece estar perdido, Dios cambia la historia. Por eso nuestro sermón se titula así, el Dios que cambia nuestra historia. Cuando no hay esperanza, de momento cambian las cosas. Por eso este capítulo es tan importante. De hecho, es como si en el momento en que tú estás viendo una película, hay una escena que tú sabes que esa escena tienes que verla. Es más, tienes que darle pausa, tienes que darle para atrás para verla otra vez. Porque depende de eso muchas cosas. No vas a entender lo que pasa después. Pero también les añado algo. En su mente, mientras van viendo la película, las escenas, imagínense ese momento de mucha tensión. ¿Qué va a pasar cuando Esther se pare delante del rey?
Hay mucha expectativa en estos capítulos, hay mucha tensión en el ambiente. Usted sabe lo que hacen los directores de películas, te ponen música para que la tensión sea aún más grande. Nosotros no vamos a hacer eso, no se preocupe. Simplemente leeremos el texto. Pero noten que en el pasaje o en esta historia verdaderamente hay mucha tensión. ¿Qué va a pasar con Esther? Así que todo comienza aquí en el capítulo 5, versículos 1 al 8. Esta primera escena es una decisión arriesgada. Así le hemos titulado esta primera escena. Una decisión arriesgada con una gran fe puesta en Dios. Una decisión arriesgada con una gran fe puesta en Dios. Miren esta primera escena que aparece aquí. Esther mandó a todo el mundo a orar. Esther estaba esperando el momento perfecto. Hacía un mes, hacía 30 días que ella no era llamada delante de la corte real. Así que ella sabía que verdaderamente su vida estaba en riesgo. Pero miren lo que ella hace. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Después de 3 días de orar y ayunar, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el palacio o en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y aquí viene el momento culminante de este capítulo. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Miren lo que comienza pasando aquí. Esther se viste con su ropa real, se viste como reina. Esther se arriesga a entrar a donde estaba el rey, allí sentado en su trono. Usted sabe que hay registros que dicen que en muchas ocasiones el rey ni veía a esta gente para poder ofrecerle su clemencia. Porque a la vez que tú entrabas o tratabas de entrar al palacio, si no tenías una invitación, ya los guardaespaldas del rey tenían autoridad para matarte. No para preguntarte, ¿qué vienes a hacer aquí? Era para matarte. Así que vemos también que Dios la protegió y ella pudo entrar directamente a donde estaba el rey. Y cuando el rey la ve, dice el texto que estamos viendo en esta mañana, que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Una vez más vemos la mano del Dios invisible tocando el corazón del rey. Mi hermano, yo les conté algo de este rey la semana pasada. Este fue el mismo rey que una vez se enojó con el mar y le mandó a dar 400 latigazos al mar, porque el mar le dañó o le destruyó muchos de sus barcos en una tormenta. Es el mismo rey, Asuero. Ese es el carácter de este rey. Y de momento llega esta mujer judía que no había sido llamada en un mes, que él no la quería ver. En un mes no la había llamado. Ella entra sin autorización. Era el momento perfecto para que Asuero pudiera mostrar su poder y su autoridad y tomar a Esther como un ejemplo para que ninguna de las concubinas se atreviera a entrar sin ser llamada. Pero no lo hizo. Dios estaba en el asunto. Dice que ella obtuvo gracia delante del rey. Mi hermano, eso usted lo lee ahí y dice, pues obtuvo gracia. Eso no es común. Quiero recalcar eso. Eso no es la norma. Ella merecía la muerte. Ni siquiera ver al rey de lejos, solamente con la intención de acercarse, la podía matar. Pero ella pudo llegar hasta allí, hasta donde el rey. Dios estaba en el asunto. Y miren lo que ocurre. El rey la ve triste y le dice, ¿qué tienes? Verso 3. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que esto es una hipérbole que los reyes usaban para decir, tú sabes que yo soy un rey muy poderoso, dime todo lo que tú quieras y necesites, aquí está. Así que imagínate este rey pensando que Esther lo que quiere, no sé, es más dinero, es más comida, es más sirvientas. Y él simplemente le está diciendo, oye reina, tú dime, te veo triste, dime lo que tú necesitas y yo te lo daré. Hasta la mitad del reino si lo necesitas yo te lo doy. Esther le dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey diciendo, daos prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther
ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y vuelve y le dice: aunque sea la mitad del reino, yo te la voy a conceder. Entonces, verso 7, respondió Ester y le dijo: mi petición y mi demanda es esta. Y aquí llega el momento donde usted dice: Ester, acaba y dile al rey por qué tú estás allí. Es el momento, por eso yo le decía, hay mucha tensión. Yo quiero que lo noten en este pasaje. De inicio usted piensa: oye, entró, habla. Y lo demás, si muere, muere. Si tú fuiste allá a morir, literalmente. Ya que entraste, ya que tienes la audiencia del rey por un segundo de tu vida, dile lo que tú tienes que decirle. Dile que Amán es un malvado. Dile que Amán hizo un edicto para traicionar al pueblo, para hacer morir al pueblo de Israel. Y que tú eres parte de ese pueblo y que te van a matar a ti también. Era el momento, pero ella no hizo eso. Ella le dice: oye, yo estoy aquí para invitarte a una cena. Ella invitó al rey a una cena. ¿Y sabes a quién invitó también? Lo vimos ahí. Invitó a Amán. Y para Amán, lo vamos a ver más adelante, esto fue algo muy importante. Porque recuerden que Amán era un hombre muy soberbio. Amán era un hombre que tenía mucha autoridad ya. Pero que el rey y la reina me inviten a su mesa personal, eso es demasiado ya. Eso no pasaba aún con los hombres más poderosos. Así que Amán ya estaba por las nubes con su orgullo. Cuando están allí, dice el versículo 6, están en el banquete, estaban bebiendo vino, estaban en una fiesta. El rey nuevamente le dice: oye, Ester, ¿para qué hiciste todo este banquete? Note que es la segunda vez que hace la pregunta. Oye, rey, ¿para qué hiciste este banquete? Oye, Ester, perdón, ¿para qué hiciste este banquete? ¿Cuál es tu demanda? ¿Qué es lo que necesitas? Te daré la mitad del reino si lo necesitas. Verso 7, vuelvo y repito, entonces la segunda vez Ester habla. Ester, este es el momento de decir: oye, rey, esta es la situación. Imagínate Ester diciéndole: este hombre que tienes ahí es un malvado. Era el momento para hacerlo. Pero miren lo que hace, versículo 8. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Usted lo ve desde la perspectiva humana y usted no entiende por qué Ester sigue atrasando el asunto. ¿Por qué Ester sigue atrasando las cosas? Y antes de seguir en esa línea, haga un paréntesis y piense por un momento, porque aquí hay una ironía. Este pasaje está lleno de ironías y de contrastes. Porque en primer lugar, mis hermanos, nosotros teníamos a Vasti, que había sido llamada y no fue. Por otra parte, tenemos el contraste de Ester, que no había sido llamada. Ella no se supone que estuviera allí, pero se metió allí al banquete. Así que ella dice: oye, rey, yo te invito a otra fiesta, ven mañana mejor. Mi hermano, tú y yo no sabemos lo que estaba pasando ahí. Pero sí tenemos algo de seguro. El Dios que hemos estado viendo, que ha estado controlando toda esta historia, puso en el corazón de Ester el que no le dijera la razón por la cual ella fue hasta allí, ni la primera vez que le preguntó, ni la segunda. ¿Sabe por qué? Veremos el capítulo 6 hoy. Dios tenía un plan, algo tenía que pasar todavía. Ester no tenía idea de eso, mi hermano. Ester no sabía nada. Pero algo la hizo retrasar este llamado al rey. Algo la hizo detenerse. Mi hermano, una vez más, casi en cada capítulo, es como si tú tomaras cada verso y detrás pudieras ver a Dios ahí. Organizando todo, proveyendo todo, guardando, guiando, dándole sabiduría. En uno de mis devocionales semanales estoy leyendo Hechos. Y esta semana pasada estuve leyendo precisamente una sección donde se nos dice que Pablo llega a Macedonia. Hechos capítulo 16. Pero antes de Pablo llegar a Macedonia, a veces pasamos por alto lo que ocurre. Dice el texto que Pablo con su tropa
se fueron a dirigir a un lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Y de momento se fueron a dirigir a otro, a moverse hacia Asia. Y dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Y que entonces un varón macedonio se le apareció y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí fue que Pablo entendió que Dios lo estaba dirigiendo a otro lugar. Pero yo veía esa escena esta semana y yo decía, wow, cómo Dios en este momento estaba dirigiendo todas las cosas, estaba dirigiendo a Pablo. No sabemos cómo porque no se nos dice, pero puede ser algo parecido a lo que pasaba con Esther. De alguna manera Dios ponía en el corazón de esta persona que ese no era el momento para ir hacia allá. De alguna manera que no sabemos cómo, Dios detuvo a Esther. Y Esther le dijo, o retrasó una vez más su petición al rey y le dijo, rey, ven mañana, otro banquete en el cual yo te invito y que venga también Amán. Pero bueno, antes de continuar para la segunda escena y última, que la veremos con más detalle porque es más extensa, piense por un momento cuántas decisiones así tú has tenido que tomar en tu vida. Decisiones como la de Esther. ¿Cuántas decisiones como esta? Decisiones estilo, si perezco que perezca. Decisiones donde tu fe está completamente en Dios. Decisiones donde literalmente no tienes otra opción. Mi hermano, no es que tienes como una opción o una segunda carta en tu bolsillo. Son decisiones cuando tú dices, oye, yo voy a tomar esta decisión porque Dios me está guiando a esto y yo sé que no hay vuelta atrás. Si perezco que perezca. ¿Te has encontrado ahí? Porque tú sabes que a ti y a mí nos gusta tomar decisiones, pero que siempre tengamos provisión. O sea, tomar una decisión, pero que si sale mal, porque yo tenga algo por el lado. Si algo sale mal. Así que al final de cuentas, mi hermano, la fe que se muestra ahí, la fe que muestra Esther, es si perezco, que perezca. Es una fe de que yo sé que no hay otra opción. Mi hermano, vuelvo y repito, ¿cuántas veces te has encontrado ahí, en esa situación? Porque muchas veces no nos atrevemos a tomar decisiones como esa. ¿Y sabes por qué? No hay otra forma de decirlo. Es falta de fe en Dios. Es que no tenemos la suficiente fe en Dios. Porque esas son las decisiones que decimos, voy a hacer esto porque Dios me está dirigiendo a esto. Y sé que no hay vuelta atrás. Voy, repito, no son las decisiones que tú dices, voy a hacer esto y si sale mal, pues tengo plan B. No, hay momentos donde esa es la decisión que Dios te está guiando y Esther sabía que no había plan B. Mi hermano, ¿cuál iba a ser el plan B? La muerte, no había plan B. Así que en este momento, en esta primera escena, tenemos una decisión arriesgada con una gran fe puesta en el Señor. Y en segundo lugar, o segunda escena que veremos en esta mañana, va a cubrir una porción extensa, desde el verso 9 del capítulo 5 hasta el capítulo 6 completo. Y en esta sección o esta escena, lo que vamos a ver es la justicia de Dios a favor de su pueblo. La justicia de Dios a favor de su pueblo, o si usted quiere llamarla, como llamamos al título de nuestro sermón en esta mañana, el Dios que cambia nuestra historia. Es la misma idea que se presenta ahí. Así que vea conmigo, Esther por fin tiene la atención del rey y decide invitarlo a otro banquete. Todavía no le dice, algo todavía faltaba, algo tenía Dios que hacer todavía en ese plan. Pero en los versículos 9 al 14 del capítulo 5, ¿sabes qué vemos? La celebración de Amán. Este hombre muy soberbio va a su casa. Noten el verso 9. De esa reunión, ¿cómo salió Amán? Contento y alegre de corazón. Él estaba muy contento. Mi hermano, el rey, su esposa, lo estaba invitando a su mesa personal. Eso no se daba todos los días. Pero miren cuándo se le acabó la contentura. Cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Era un odio contra Mardoqueo. Él quería que Mardoqueo cada vez que le pasara por el lado se humillara y reconociera su autoridad. Verso 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer.
Y le refirió a Amán la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas las cosas que el rey le había entregado y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y miren ahora el orgullo de este hombre, de lo que él se jacta en el verso 12. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. ¿Y sabes qué? Mañana estoy invitado también. Mañana voy para allá porque también me invitaron mañana. Lo que es la soberbia del pecador, la soberbia del hombre. Él no sabe que lo que está ocurriendo detrás es todo un plan para detener sus planes malévolos precisamente. Y él está muy orgulloso diciéndole, note que él llamó a todos sus amigos. Era una noticia grande de que el rey lo llamara a su mesa con la reina no una, 2 veces. Él está siendo bien orgulloso diciendo, el rey me llamó, yo comí con ellos y ¿sabes qué? Mañana voy otra vez. Miren qué importante soy. Mi hermano, desde ya los preparo para algo. La Biblia es muy clara, este concepto de que al que se exalta, Dios lo humilla. Y el que sube más alto va a caer más duro. Y eso es un ejemplo de esto. Aquel que se exalta como Amán y se sigue exaltando y exaltando, usted pasará la página y verá cómo aquel que se exalta, Dios lo humilla. Entonces dice el versículo 13. Amán estaba muy contento, vuelvo y repito, hasta que llega otra vez la figura de Mardoqueo a su mente. Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Yo lo veo a él y se me pasa la felicidad. Se me pasa esta felicidad de haber sido llamado a la corte del rey o a la cena del rey. Y miren cómo son las maquinaciones del pecador. Versículos 14 y 15. Ceres, la esposa de Amán, y todos sus amigos tenían un plan. Oye, Amán, ¿cuál es tu problema? ¿Tu problema es Mardoqueo? Ya tú eres un hombre muy poderoso. Imagínense a esta gente diciéndole así. Oye, Mardoqueo, aprovecha tu influencia. Ya tú eres un hombre muy poderoso. Es más, ya tú eres tan poderoso que tú estás comiendo con el rey. Te invitan a su mesa, no 1, 2 días. Mañana vas para allá otra vez. No tienes que esperar a que pasen 11 meses y maten a todos los judíos para que veas morir a Mardoqueo. Aprovecha tu autoridad y tu poder. Haz una horca. Miren lo que dice el verso 14. Hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana que tú vas otra vez invitado a la mesa real, allí a la corte del rey, allí con él le dice que cuelguen a Mardoqueo. Aprovecha esa oportunidad que tú tienes para mañana decirle al rey que tú vas a mandar a hacer una horca y que allí pongan a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al banquete. Dice la última parte del verso 14, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. El libro de Proverbios está lleno no solamente de referencias a que Dios humilla al que se exalta, sino a que el impío y el malvado cava su propio hoyo. Mi hermano, hay muchas referencias en la Biblia a eso, de que el malvado cava su propio hoyo. Y aquí tenemos a Amán muy contento porque está construyendo una horca para matar a su principal enemigo llamado Mardoqueo, sin saber lo que le espera en el próximo capítulo o en los próximos capítulos. Así que miren lo que tenemos aquí. Desde el versículo 9 del capítulo 5 en adelante comenzamos a ver a Dios cambiando la historia. Mi hermano, llegamos a la última parte del capítulo o del versículo 14 en el capítulo 5 y usted una vez más puede decir, todo parece estar perdido. No solamente que ya los judíos tienen una fecha de muerte donde los van a matar a todos, sino que al parecer Mardoqueo va a morir mañana. Ya la horca está preparada. Ya Amán tiene una cita con el rey y se lo va a decir. Ya hasta ese punto parece que todo está perdido. Mi hermano, hasta que Dios vuelva a intervenir. Y miren cómo comienza este capítulo 6, los primeros 3 versos. Un ejemplo más de la soberanía de Dios. Aquella misma noche,
Mi hermano, la noche que Mardoqueo estaba en su casa con sus amigos, su esposa, celebrando su victoria, mandando a hacer la horca para que al otro día mataran a Mardoqueo. Esa misma noche que él estaba con todo su orgullo, porque el rey y la reina lo habían invitado a su mesa y mañana iba a volver, aquella misma noche, en el cuarto real, en el palacio real, dice el texto, se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Mi hermano, esto era una práctica. Yo no estoy muy de acuerdo con ella porque lo voy a explicar. Pero era una práctica. Esta gente tenían bibliotecas enormes donde guardaban todos los registros, las victorias del pueblo, los taxes que pagaron las personas o los impuestos, todos los atributos del rey, todo estaba ahí, las memorias y las crónicas. Eran libros y libros de historias, literalmente la historia del país, la historia de la guerra, la historia de las crónicas, lo que había acontecido día a día. ¿Y usted sabe cuál era la práctica? Tomar algún libro de esa biblioteca y leérselo al rey hasta que él se durmiera. Literalmente esa era la práctica. No es como el famoso cuento de niño para leerle un cuento de niño y que él se entretenga un poco la mente y se acueste. No, no, no. Es que, por eso digo, no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque para ellos era tan aburrido el concepto. Literalmente, mi hermano, era la práctica. Que se quedaban dormidos. Era simplemente, mira, léeme un registro ahí y mi mente se va a ir poco a poco hasta que se vaya. Esa era la práctica. Tenemos evidencia de eso en muchos registros de la época. Así que así dormían el rey. Interesante que esa noche se le haya ido el sueño al rey. Mi hermano, el rey que dominaba sobre 127 provincias no podía dominar su sueño esa noche. El rey que dominaba el mundo entero, conocido en esa época, esa noche no podía dormir. Mi hermano, algo o alguien estaba detrás de todo este asunto. Algo se estaba planificando. Algo o alguien limitaba el sueño de este rey. Pero ¿quieres saber algo más impresionante? Él manda a uno de sus sirvientes que vaya a la biblioteca. Mi hermano, no era una biblioteca de 2 tomos donde tú cogías 1 o 2 y lo sacabas. Eran cientos y cientos de libros, pergaminos, manuscritos. Miles tal vez. Eran bibliotecas grandes. De hecho, se han encontrado muchas de ellas y son enormes. Y ese día, esa noche, cuando el rey no puede dormir, le dice a uno de sus sirvientes, oye, búscame alguna de las crónicas antiguas, cualquiera, la que tú quieras, y me la traes y me la lees. ¿Usted sabe qué dice el texto? Que uno de sus sirvientes fue, y dice el versículo 2, hallaron escrito algo ¿de quién? De Mardoqueo. Mi hermano, una vez más se nos muestra que algo o alguien estaba detrás de este asunto. La mano de un Dios soberano. Usted sabe que había miles de páginas, miles de historias, miles de personas que le habían hecho favores al rey, miles de batallas que le podían contar esa noche al rey, pero ninguna de ellas fue escogida. Dios, el que estaba soberanamente guiando todo, guió a este siervo para que escogiera particularmente la historia o el libro que hablaba de Mardoqueo. No solamente eso tal vez era un tomo grande, lo abriera y que cuando lo abriera específicamente estuviera en la historia de Mardoqueo. Mi hermano, ¿sabe cuánto había pasado? Habían pasado 5 años. Habían pasado 5 años desde que Mardoqueo había hecho ese acto. Eso estaba ahí registrado. Y esa noche, dice, hallaron el escrito y le empezaron a leer esta historia al rey, que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no dice la hora, es la madrugada, el rey no puede dormir. El rey escucha esta historia y en vez de dormirse, como hacían normalmente los reyes, con las historias que le contaban, ¿sabe qué hace? El rey se le prende el bombillo. Y dice el rey, verso 3, oye, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? De momento este rey no se duerme con estas historias, de momento al contrario, a este rey le llama la atención y le dice al lector, oye, busca ahí mismo, porque se supone que en la crónica dijera, oye, a Mardoqueo le dieron tal y tal premio por esto.
y le dice, oye, busca, ¿qué hicieron con Mardoqueo? ¿Qué premio le dieron? ¿Qué reconocimiento? Imagínate al lector buscando página tras página después de esa historia y dice, los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. No se hizo nada con él. Nunca le dieron un premio, nunca le dieron un reconocimiento. Mi hermano, aún el olvido del rey en aquel momento estaba en las manos de un Dios soberano. Aún, y prepárese para ver muchos eventos como en cascada. Aún este momento donde Esther le dice al rey, no te lo voy a decir hoy, te lo voy a decir mañana. ¿Por qué? Oh, porque esa noche Dios tenía algo que iba a hacer con el rey. Esther ni sabía. Pero Dios estaba detrás del asunto. Entonces dijo el rey, mira porque esto es un pasaje de mucha tensión y de mucha cascada de casualidades, lo que parece casualidades. Entonces dijo el rey, todo esto está aconteciendo a la vez en la madrugada. ¿Quién está en el patio? ¿Usted sabe quién estaba allí? En ese momento, a esa hora, mientras le leían la historia de Mardoqueo. ¿Casualidad? Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí que está Amán en el patio. Vayan viendo la historia. Se supone que él esperaba esperar al otro día para ir a una cena con Esther y con el rey. Para entonces decirle al rey, oye, manda a matar a Mardoqueo. Y cuando el rey le dijera, mira, que hay que construir una horca. No, ya yo te la construí. Ya está lista. Pero estamos en la madrugada. Esa misma noche. Todo esto, mi hermano, ocurre en el mismo momento cronológicamente. Y en esa madrugada, Amán no había podido dormir tampoco por sus planes malévolos. Y Amán no podía esperar hasta el otro día. Quiso ir al rey a verlo para decirle, oye, hay que colgar a Mardoqueo. Mi hermano, esto no es casualidad que mientras estaban leyéndole las crónicas al rey sobre Mardoqueo, afuera estaba Amán allí mismo preparando la horca para Mardoqueo, planificando todo y listo para ir a decirle al rey que había que matar a ese hombre. Así que Amán llega en el momento justo. El rey le dice, oye, que entre. Miren el versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿qué problema es hablarse a sí mismo? Y escucharse a sí mismo en vez de escuchar a Dios. Es un paréntesis. Dijo Amán en su propio corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Wow, como que Amán decía, pero es que este es mi día de suerte. No solamente que el rey me llamó ayer, yo estoy invitado para ir a mañana a la corte real, sino que el rey me está llamando a mí para decirme que qué se hará, cuáles son los honores que hay que darle al hombre que el rey desea honrar. Y en la mente de Amán, ¿quién es el hombre que el rey desea honrar? No hay otro. Mire qué soberbio él. No hay otro, obvio, es obvio, no hay que pelear mucho, soy yo. Así que este hombre tan soberbio, el pecado y la soberbia y el orgullo lo tienen tan nublado, que él dice, miren aquí el verso 7, respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Esta es la lista, esto es lo que yo haría. Traigan el vestido real que el rey viste. Mi hermano disparó bien alto. Y el caballo que el rey cabalga. Y la corona que está puesta sobre su cabeza. ¿Usted ve en el corazón de Amán aquí lo que él quiere al final? Es un hombre que quiere el poder, un hombre malévolo. Traiga el caballo, la corona, las ropas del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y no solamente eso, no es un acto privado, no. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Amán hizo su listado, apuntó muy alto porque era para él.
Este pasaje completo que hemos estado viendo, este sermón lo hemos titulado El Dios que tiene poder para cambiar nuestras historias. El Dios que cambia nuestras historias. El Dios que cambia los escenarios. Mi hermano, Dios tiene poder para cambiar los escenarios en segundos. Lo que parece estar perdido, lo que parece que está en ruina, lo que parece que lo que hay es muerte, de momento Dios va a cambiar la historia. ¿Y sabes qué? Recuerda algo muy importante antes de seguir. El mismo Dios que está interviniendo en esta historia es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo Dios que está orquestando todo en tu vida. Y el mismo Dios que tiene ese poder para hoy cambiar el escenario. Cambiar lo que todo parece perdido y hacer algo nuevo. Es el mismo Dios. Cuando Amán comienza a dar todas estas instrucciones pensando que es para él. Wow, mi hermano, miren ese verso 10. Entonces el rey le dijo a Amán, date prisa. Toma el vestido, el caballo, como tú has dicho. ¿Y te imaginas por unos segundos Amán contento? Por unos segundos, milésimas de segundo. Cuando le dice, toma la corona, aquí está la ropa, aquí está el caballo. Pero Amán, no es para ti, Amán. Date prisa y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. Mi hermano, y si algo es impresionante en la Biblia y en esta historia, mi favorito es la última frase del verso 10. No omitas nada de lo que has dicho. Nada. Amán, todo lo que tú dijiste, Amán. Todo, la corona, la ropa, el caballo, el pasearlo por todo el pueblo diciendo que este es el hombre que el rey honra. Todo, Amán, todo lo tienes que hacer así. No omitas nada, Amán. ¿Y sabes qué? ¿Lo vas a hacer con quién? Con aquel judío que está allí, que se sienta a la puerta del rey. Con Mardoqueo. Mi hermano, ¿te imaginas la escena? Yo no sé si tú has visto la película. El otro día los hermanos compartieron algunas películas de esos, unos videos. Pero aún ni la película que han hecho, yo creo que cubre en segundos lo que pasó por la mente de Amán. Y la escena fuerte que hay aquí. ¿Te imaginas a Amán en ese momento? Mi hermano, él estaría dispuesto, yo estoy seguro, a darle la corona, la ropa, el caballo, a pasear a cualquiera. A cualquiera. Tráeme uno de los eunucos. Tráeme a quien sea. Menos a Mardoqueo. Mi hermano, el rey en este momento no sabía lo que tú y yo ya sabemos por los capítulos anteriores del odio específico que tiene Amán por Mardoqueo. Así que no es simplemente aquí como que, mira, lo está haciendo de maldad. No, mi hermano. Aquí se está cambiando la historia. Dios está moviendo el corazón del rey para que honre a aquel que querían humillar. No hay más nada, me hubiera encantado aquí, miren, verso 11. No hay más reacción de Amán. Amán tomó el vestido, tomó el caballo, vistió a Mardoqueo. Yo no sé cómo fue eso. Mardoqueo ni lo miraba, ¿te imaginas eso? ¿Y qué iba a hacer? Mardoqueo así, mira, aquí estoy, vísteme. Y de momento vistiéndolo con la ropa del rey. No solo eso, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante del rey, así se hará, o delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Aquel que se había enaltecido, aquel que había estado hasta lo más alto en lo cual él se podía disfrutar su soberbia, en este momento estaba siendo humillado hasta lo último. Y aquel que estaba humillado, porque a mí la Biblia habla de eso, aquel que estaba humillado, Mardoqueo. Mi hermano, compare las escenas. Un capítulo anterior, Mardoqueo no estaba vestido con ropas de luto. Mardoqueo no estaba tirado, porque esa es la idea, estaba tirado en el piso. Con arena, cenizas, él estaba sucio. Tú pasas la página y Mardoqueo está montado en el caballo del rey, con la ropa del rey, con la corona del rey.
El nombre de Dios no aparece aquí por ningún lado mientras tú pasas la página, mi hermano. Pero no hay otra forma de explicarlo. El Dios soberano que controla todas las cosas cambió la historia. ¿Qué gran poder tiene Dios para cambiar la historia? Así que aquí estamos viendo precisamente esa idea. ¿Te imaginas a Amán llevando a Mardoqueo en el caballo por todo el pueblo? ¿Y sabes qué? El rey tal vez no sabía, pero la gente sí probablemente conocía. De hecho, fue la gente la que le dijo en primer lugar a Amán: mira, este no se arrodilla frente a ti. O sea, la gente sabía del odio que había de Amán hacia Mardoqueo. Y esta escena de momento tuvo que haber sido muy impresionante. No solamente Amán vistiendo a Mardoqueo, sino después paseándolo por toda la ciudad y él teniendo que pregonar a viva voz: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Miren cómo culmina esta historia o este capítulo particular, porque a la historia todavía falta mucho. Versículo 12 en adelante, hasta el 14, y se acaba el capítulo. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Nosotros tenemos una frase: trágame tierra. Es lo mismo, igualito. Se dio prisa para irse a su casa y se cubrió su cabeza. Él no quería que nadie lo viera. Estaba humillado este hombre. Él hizo eso, se nota por ese pasaje, lo hizo a regañadientes, porque el rey era eso o te matan porque no cumple una orden del rey. Así que lo hizo a regañadientes. No tenemos un Amán cambiado, un Amán arrepentido, no, nada de eso. El mismo Amán se dio prisa para irse a su casa. Verso 13 en adelante. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había acontecido. Hemos estado viendo contrastes. Hace un poco vimos que Amán había invitado a su esposa y sus amigos para decirle su gloria, su poder, su honra y todo lo que él había conseguido. Ahora tenemos una escena muy parecida. Amán reuniéndose con su esposa y sus amigos. Pero miren, ¿para qué? Él le quería contar, verso 13, todo lo que había acontecido. Mi hermano, y este versículo 13 es muy importante. Es probablemente después del pasaje del capítulo 4, del famoso texto donde donde Mardoqueo le dice a Esther: mira, tú fuiste puesta ahí por algo. Dios te puso ahí por un propósito. Ella dice: si perezco, que perezca. Después de ese pasaje del capítulo 4, probablemente este es el más importante del libro. Porque tenemos a Amán contándole todo lo que había pasado a su esposa y sus amigos. Los mismos malévolos que con él habían planificado matar a Mardoqueo y hacer la horca. Pero miren lo que le dice en el versículo 13 la esposa y sus amigos: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Mi hermano, este es un verso muy importante. ¿Sabe por qué? Porque aún tenemos entonces a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos del pueblo de Israel en este momento reconociendo algo. Ellos están reconociendo de que si este Mardoqueo es de la descendencia de los judíos, tú no lo vas a vencer. Y tú sabes a que ellos están haciendo referencia no a los judíos como pueblo porque ellos sean fuertes. Dios una y otra vez se los dijo. Mi hermano, se estaba haciendo referencia a que ellos habían escuchado tantas historias del Jehová Dios que había peleado por su pueblo. Del Jehová Dios que siempre estaba peleando por su pueblo y que iba a cumplir su palabra y que iba a cumplir su promesa. Y es como si la esposa y los amigos le estuvieran diciendo: oye, si ese es un judío y viene de ese pueblo, oye, Amán, tú no lo vas a vencer. Tú no lo vas a vencer. No vamos a ejecutar este plan, no podremos derrotarlos. ¿Y usted sabe por qué no podemos derrotarlo? Siempre Israel fue un pueblo bien pequeñito. Y eso tuvo un propósito también. Dios quería enseñarle algo a ese pueblo. Siempre Israel fue un pueblo muy chiquitito en medio de Egipto, Asiria, Babilonia y grandes potencias mundiales. Siempre Dios le quería mostrar a ellos que Dios estaba preservando ese pueblo, pero era con un propósito.
que no eran ellos los que tenían poder para defenderse. Muchas veces la mayoría de ellos estaban en las de perder. Busquen las historias del Antiguo Testamento. Pero siempre Dios era el que peleaba por ellos. Así que estas personas, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de la promesa, estaban ellos reconociendo que si este viene de los judíos, te tengo malas noticias. Amán, no lo vencerás. No podrás pelear con él. En otras palabras, ellos aún siendo enemigos, ¿sabes qué estaban reconociendo? Amán, desiste, no puedes ganarle a Dios. Amán, desiste porque no puedes meterte con los planes de Dios. ¿Sabes que en una ocasión, y con esto ya voy terminando, un rey muy poderoso, algunos años antes de esta historia, llamado Nabucodonosor, un día se trepó a su palacio y empezó a observar todo lo que había construido. Y si usted se acuerda de Mrs. Pérez en cuarto o quinto grado, estudios sociales, les enseñó las maravillas del mundo antiguo. Y en las 7 maravillas del mundo antiguo estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Y sabes quién había construido los jardines colgantes de Babilonia? Nabucodonosor, como un regalo humilde para su esposa. Era todo un edificio gigante con estructura que pasó a la historia como una de las maravillas del mundo antiguo y fue un regalo de él hacia su esposa. Así que, wow, Nabucodonosor puso la vara muy alta, ¿verdad? Para los regalos de nosotros a la esposa también. Así que miren lo que ocurre aquí. Un día Nabucodonosor se para en el balcón, dice Daniel capítulo 4. Nabucodonosor se para en el balcón, comienza a ver los jardines, comienza a ver sus construcciones y él se jacta. Y él dice, yo he construido todo esto. ¿Sabes que en el momento, dice el texto, que él fue reducido como a un animal, literalmente, como a un hombre que comía paja, como una bestia? Fue humillado. Él se enalteció como man y fue humillado. Y cuando por fin él reconoció algo, y a mí me gusta mucho lo que dice Daniel 4, lo que él tenía que reconocer era que el cielo gobierna. Así lo dice en el pasaje. Cuando él reconoció que es el cielo el que gobierna y no él, que es Dios el que gobierna y no él, dice que fue restituido. Y cuando Nabucodonosor es restituido en su reino, él dice unas palabras que me gustaría verlas para finalizar, Daniel 4:35, porque tienen mucho que ver con lo que hemos estado viendo en esta historia. Nabucodonosor, en ese momento que es restituido a su posición, dice lo siguiente, Daniel 4:35, todos los pueblos de la tierra son considerados como nada. Y él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mi hermano, Nabucodonosor estaba reconociendo que no había nada ni nadie que pudiera detener la mano de Dios. Nada que le dijera, ¿sabes qué? Dios, no puedes seguir cumpliendo tus planes, yo te detengo. Cuando tú estás leyendo la historia de Esther y cuando leemos lo que la familia de Amán y sus amigos están por fin reconociendo, si te metiste con Mardoqueo y este es del pueblo de los judíos, se lo dijeron muy clarito allá en el verso 13, has comenzado a caer, no lo vas a vencer. Y tú lo unes con la idea que presenta el pasaje que acabamos de ver. Nabucodonosor reconociendo que nada ni nadie puede detener la mano de Dios, los planes de Dios. Nada podía detener que el Salvador viniera, mi hermano. Ni Amán con todo su poder, ni el rey con todo su poder. Nada podía detener los planes de Dios. Y miren el versículo 14, cómo acaba esta historia. Aún ellos estaban hablando con él, diciéndole, Amán, desiste. Si este Mardoqueo es de los judíos, no vas a poder vencerlo. Llegaron allí los eunucos del rey apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál es esa próxima escena precisamente que se presenta en la próxima página? ¿Le dirá Esther por fin al rey? Ya el rey la ha preguntado 2 veces. Mi hermano, usted tiene 2 opciones. Esperar 2 semanas, porque el domingo que viene no predico yo, predica otro hermano, y un pastor invitado.
que viene a predicar y viene a predicar otra cosa, o leer y releer esta historia y estar preparado para ese día. Porque cuando continuemos con nuestra historia, nuestra serie de sermones de Esther, el domingo que viene, no el de arriba, si Dios permite, continuaremos viendo precisamente qué ocurre después. ¿Ya usted cree que todo acabó porque hubo como un clímax y de momento en la historia y de momento todo cambió? Mi hermano, todavía falta mucho. Esther simplemente no se acabó ahí, no le pusieron un punto ahí. Todavía falta mucho que ocurrir. Pero mientras tanto, mientras todo eso ocurre, lecciones que aprendemos de esta historia de hoy y de lo que hemos visto hasta este momento, es infructuoso luchar contra Dios. Nadie puede detener su plan. Nadie puede detener sus manos. Este es un buen ejemplo, este pasaje, de cómo Dios puede en segundos cambiar nuestra historia. Cómo Dios, mi hermano, en varios versos todo cambió de momento. Usted simplemente pasó a la página y ya Dios, este es un Dios tan poderoso que había cambiado el escenario. ¿Cómo ocurre eso? ¿Quieres hacer un ejemplo en tu vida? Cuando recibes una llamada después de tiempo esperándola por un resultado que todo parecía mal, y a través de esa llamada o a través de ese papel que te dan el resultado, de momento todo cambia. Y no tiene el resultado negativo que pensabas que tenías o que el doctor incluso te dijo que tenías. Es un buen ejemplo de esto, de un cambio de escenario en segundos. De que todo parece perdido, algo permite Dios o algo hace Dios que tus circunstancias cambian. Mi hermano, si tienes duda de que Dios lo hace, ve a tu casa ahora y vuelve a leer esta historia. Y vuelve a leer esta escena donde en pocos segundos para nosotros mientras la leemos, Dios cambia la historia. Dios cambia el escenario. Y siempre lo hace con propósitos redentores. Mi hermano, siempre lo hace para cumplir propósitos que Él tiene. Para cumplir. Sobre todas las cosas en el libro de Esther, mi hermano, estamos viendo una línea. El pueblo tenía que ser preservado. El pueblo de Israel. Porque de ese pueblo de Israel venía la simiente de la mujer. Venía la simiente de Abraham a través del cual serían bendecidas todas las naciones. Así que una buena lección de esta historia que acabamos de leer: al que se humilla, Dios le exalta; al que se exalta, Dios lo humilla. Dios puede cambiar el escenario y la historia de una forma que tú y yo no entendemos. Y lo puede hacer más rápido de lo que tú crees. Él puede hacer eso. Una tarde Mardoqueo estaba celebrando sus grandes logros y no habían pasado ni 24 horas y fue humillado por todo el pueblo. Y su misma familia le dice: oye, no sigas peleando con Mardoqueo, porque no vas a ganar esta guerra. Algo como eso, ese cambio de escena, ese cambio de historia solamente lo hace Dios. ¿Sabes que termino con esto? Mientras leía o me preparaba para este estudio o este sermón, especialmente esa primera escena donde aparece Esther tratando de entrar a donde el rey, una y otra vez encontraba referencias en comentarios a una ilustración muy hermosa que me gustaría utilizar para cerrar. Muchos autores han utilizado esa escena donde Esther está tratando de acceder o de accesar al rey y la han comparado con un ser humano tratando de acercarse a Dios. Y interesante la forma en que lo presentan, y yo quiero simplemente leerles para finalizar cómo Matthew Henry, autor puritano del siglo XVII, británico, lo escribió. Escuche bien. Él dijo lo siguiente después de leer esa escena donde Esther está ahí buscando tratar de entrar a donde estaba el rey. Dice: que nos sirva de estímulo para orar siempre y no desmayar. Esther se presentó ante un hombre soberbio e imperioso, pero nosotros nos presentamos ante el Dios de gracia y amor. Ella no fue llamada, pero nosotros sí. Ella tenía en su contra una ley. Nosotros tenemos a favor muchas promesas. Ella no tenía un amigo que la acompañara o rogara por ella.
Por el contrario, el favorito del rey, Amán, era su enemigo. Pero nosotros tenemos un abogado ante el Padre, y éste se complace de que vayamos a él. Por tanto, acércate confiadamente al trono de la gracia. Simplemente una ilustración que no quería pasar por alto. Esta mujer no fue invitada a la corte real. No tenía quien la representara, no tenía un amigo o no tenía con quién ir. Mi hermano, a la corte del Rey de Reyes, tú no tienes méritos tú para estar allí, ni yo, delante de Dios. Pero sí tú tienes uno a través del cual puedes ir. Si tú estás en Cristo, tú tienes la certeza de que puedes estar delante de Dios y de que la ira de ese rey no va a caer sobre ti. Porque tú vienes en nombre de otro. Y el nombre de otro, ¿sabe quién es? Su hijo, que tiene todo su favor. Así que recuerda una y otra vez cuando tú te acercas a Dios, te acercas por medio de Cristo. Ya tienes ese acceso. Aprovecha ese acceso que tienes delante de Dios, pero es en Cristo. No hay otra forma. Mi hermano, que leer esta historia de Esther y todo lo que falta nos ayude a aplicar a nuestras vidas estas verdades. A conocer el Dios que cambia nuestra historia, el Dios que cuando todo parece estar perdido está ahí obrando. Lo maravilloso del libro de Esther, vuelvo y repito, yo hago muchas menciones de Dios, pero Él no está ahí en el libro mencionado. No aparece. Y es impresionante saber que Él no aparece, pero está ahí. Porque no hay otra forma de explicar todo lo que hemos visto hoy que parecen casualidades o coincidencias. No hay otra forma de explicarlo que no sea el Dios que soberanamente está gobernando todas las cosas. Mi hermano, quizás hoy no ves a Dios obrando en tu vida. No lo ves obrando por ninguna parte. Pero sigue confiando con esa fe inquebrantable en Dios, en lo que Él está haciendo, en cómo Él está usando cada evento, formando las piezas. Eso lo está haciendo Él. Y que un día, en un segundo, mi hermano, Él puede cambiar la historia. Aunque ya todo parezca perdido. Eso lo puede hacer Él. Confía en ese Dios. Oremos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto una vez más tu mano, tu obrar, cómo tú diriges todas las cosas para el cumplimiento de tus propósitos. Señor, hemos visto a través de esta historia que parecen muchas casualidades, pero no lo son. Porque tú, el gobernante, el que está detrás de todo, por encima de todo, estás orquestando todas las cosas para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Hoy nosotros te pedimos que nos ayudes a tener fe para creer eso, Señor. Porque es difícil cuando en nuestra vida todo parece perdido, es difícil cuando en nuestra vida el escenario no es el mejor. Creer que tú puedes obrar y cambiar la historia en un momento. Pero ayúdanos a tener fe, Señor. Esa fe inquebrantable que nos hace pensar que no sabemos cómo, pero de alguna manera tú nos bendecirás, nos guiarás y cumplirás tus propósitos, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a vivir a la luz de ella, Señor. Ayúdanos a recordar un día más que nada ni nadie puede detener tus planes. Que nada ni nadie puede detener tu obrar, Señor. Gracias hoy te damos porque tú has cambiado ya nuestra historia. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú llegaste a nuestras vidas, nos salvaste, nos diste una nueva naturaleza, un nuevo nombre, una nueva herencia. Y ahora estamos en Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si no estás en Cristo, corre hoy a Él. Gracias. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir al Señor. Solo a través de Cristo es que puedes acercarte. No hay otra forma. No son tus méritos los que te pueden acercar a Dios. Tú preguntas, ¿cómo hacer eso? Pon tu fe en Jesús. Ora al Señor. Y nuestra oración es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, abra tus ojos, tus oídos, tu corazón a su palabra. Si no estás en Él,
no tienes ese acceso a Dios del cual hemos estado hablando. Así que nuestra invitación hoy y siempre, ven a Cristo. Reconoce lo que pasó en la cruz y no seas indiferente a eso. Lo hemos dicho en los últimos 2, 3 sermones. Lo que pasó allí en la cruz, ese Viernes Santo, parecía todo perdido. Parecía que ya no había más opción. Los discípulos se fueron. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se fue a pescar otra vez. Porque parecía todo perdido. Murió Cristo. Pero gloria a Dios que al tercer día resucitó, mi hermano. Para mostrar que Él venció el pecado, que venció la muerte y que da salvación y vida eterna a aquel que pone su fe en Él. Pon tu fe hoy en Jesús. Pero de igual forma como iglesia, un día más, que el Señor nos ayude, como decía en esta última oración, a tener esa fe. Tú puedes decir, oye, Señor, algo tan sencillo como, Señor, ayúdame porque yo no tengo esa fe. Muchas veces yo no creo en ti de esa manera. A veces se me hace difícil creer que tú puedes en un momento cambiar la historia como cambiaste esta historia aquí con Mardoqueo. Una buena oración que puedes hacer, Señor, fortalece mi fe. ¿Quieres crecer en tu fe en el Señor? No hay otra forma. Conoce el carácter de Dios. Conoce más a Dios y eso fortalecerá tu fe en Él. ¿Y cómo conoces a Dios? No hay otra forma, por medio de su palabra. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en esta mañana a vivir de esa manera. Quiero orar también por algunas peticiones, rápidamente, unas peticiones